Buena tarde tengan cada uno de ustedes, chicos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a iniciar a trabajar con la guía número 5 de nuestro curso de lectura y redacción. El día de hoy vamos a... Buena tarde. El día de hoy vamos a abarcar el tema de las reglas de acentuación. De acuerdo. Para comenzar entonces con la clase del día de hoy, vamos a realizar un breve repaso sobre algunos de los temas que pues ya vimos anteriormente. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, los diptongos, los hiatos para poder separar palabras correctamente, y también tenemos la sílaba tónica. Toda palabra que tiene dos o más sílabas siempre va a tener una que se va a pronunciar más fuerte que las demás. A esa sílaba que se está pronunciando más fuerte es a la que vamos a llamar entonces tónica. Al resto le vamos a llamar sílabas átonas. Entonces, la sílaba tónica de una palabra es la que más fuerte nosotros vamos a poder escuchar. Por ejemplo, aquí tengo 3 palabras para ustedes, que son cohete, quintal y castigo. Estas son entonces tres palabras que tienen 2 o 3 sílabas, dependiendo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es marcar esa sílaba que se escucha más fuerte. Por ejemplo, la palabra cohete. Lo que puedo hacer para escuchar claramente la pronunciación es exagerar la pronunciación de cada una de sus sílabas. Por ejemplo, cohete. Lo que voy a hacer para iniciar es que voy a separar la palabra cohete en sílabas. Esto lo voy a hacer para que ustedes pues lo puedan ver mejor. Voy a hacer lo mismo con la palabra quintal. Y también voy a separar la palabra castigo. Muy bien. Una vez que ya separé estas palabras, entonces ahorita pues ya puedo yo revisar y ver cuáles son pues las más fuertes de cada una. Por ejemplo, cohete. Entonces, yo puedo notar que cuando lo pronuncio cohete, la que estoy pronunciando más fuerte es E. En quintal sería una situación similar. Quintal, quintal. Estoy pronunciando más fuerte, tal. En castigo, voy a hacer lo mismo. Castigo, castigo. Se escucha más fuerte esta de acá. Muy bien. Entonces, cada una de las sílabas que yo marqué, ahorita con naranja, cada una de ellas es tónica, porque la pronuncio más fuerte que las demás. Si yo pronuncio más fuerte, por ejemplo, en cohete, la sílaba co ya no va a decir cohete, va a decir cohete. Entonces se escucha raro, no es la pronunciación correcta. Lo mismo sucedería con cada una de estas palabras. Entonces, eso es lo primero que tenemos que aprender a diferenciar bien. ¿Cuál es la sílaba tónica de cada una de las palabras? Muy bien, entonces esto es en cuanto a la sílaba tónica. Ahora bien, dependiendo del lugar o de la posición en la que esta sílaba se encuentre dentro de una palabra, pues ya podemos nosotros clasificar las palabras. Por ejemplo, vamos a empezar con las palabras agudas. Las palabras agudas son las que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Es decir, que aquí, por ejemplo, tengo esta serie de palabras, estas dos, que son pastel y corazón. Voy a marcar la sílaba más fuerte de cada una.
me pueden ir ayudando ustedes. Por ejemplo, en pastel. ¿Cuál es la sílaba que estoy pronunciando más fuerte? La T. Tel. Muy bien. Entonces la voy a marcar con verde. Pastel. Es la última. Muy bien. Y corazón. ¿Cuál será la sílaba que estoy pronunciando más fuerte? Corazón. Son. Son. Ok. Ahí ya tengo entonces mi sílaba tónica. Si ustedes pueden observar, está en la última sílaba, o sea, al final de la palabra. Y al estar en la última sílaba se convierte en una palabra aguda. Entonces, todas las palabras agudas tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba, como sucede con la palabra pastel y con la palabra corazón. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor. Sí, señor. Ok, gracias. De acuerdo, vamos con las palabras graves. Las palabras son consideradas graves o llanas cuando tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, o sea, una antes de la última. Muy bien, entonces lo que voy a hacer en este caso para poder identificar la sílaba tónica es que voy a ir marcando con colores. La última la voy a marcar con verde. Por ejemplo, aquí en lápiz voy a marcar con verde la última, que sería is. Y en antes voy a marcar con verde tes. Así. Muy bien. Ahora con amarillo voy a marcar la penúltima, que sería an y la. Muy bien. Entonces, si pronuncio estas palabras en voz alta, por ejemplo, lápiz, me voy a dar cuenta que la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba, en la que está en amarillo. Igual aquí, antes, se escucha más fuerte an, entonces está en la penúltima sílaba. Por lo tanto, es una palabra grave. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, gracias. De acuerdo. Ahora bien, las palabras esdrújulas son las que tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, o sea, anterior a la penúltima, ¿verdad? Voy a hacer lo mismo con verde, voy a marcar la última sílaba de la palabra, que en este caso es K, y en el caso de la palabra ártico sería CO. Con amarillo voy a marcar la penúltima, que sería SI en música, y T en ártico. Y vamos a utilizar un color rosa, vamos a marcar aquí AR y MU en la antepenúltima sílaba. Entonces sería de esta manera: última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Y lo que estoy haciendo es identificar entonces cada una de las sílabas para poder identificar cuál es la más fuerte. Por ejemplo, de música, la sílaba más fuerte es mu. De ártico, la sílaba más fuerte es ar, ¿verdad? Por lo tanto, es la última, penúltima, antepenúltima. Lo convierte en una palabra esdrújula. Y por último, tenemos también las palabras que son sobresdrújulas. Las palabras sobresdrújulas son las que tienen la mayor fuerza de voz en la sílaba anterior a la antepenúltima. Voy a hacer lo mismo con estas palabras. Voy a marcar con verde la última sílaba, lo y lo. Voy a marcar con amarillo la penúltima, que sería C y C. Voy a marcar con rosa la antepenúltima, que sería ga y ga, así. Y con turquesa voy a marcar la anterior a la antepenúltima, que en este caso sería gre, y aquí sería di. Muy bien. Entonces, voy a contar. Última, penúltima, antepenúltima, anterior a la antepenúltima. Dígaselo.
Sí, está la mayor fuerza de voz en esta de acá. Agrégaselo, está en gre. Última, penúltima, antepenúltima, anterior a la antepenúltima. Muy bien, y de esta manera entonces podemos nosotros identificar cuál es la sílaba más fuerte. Si es la última, vamos a tener una palabra aguda. Si es la penúltima, vamos a tener una palabra grave. Si es la antepenúltima, vamos a tener una palabra que es esdrújula. Y si es la anterior a la antepenúltima, vamos a tener palabras que son sobreesdrújulas. Ahora bien, algo que pues les tiene que quedar claro. Las palabras son agudas, tengan o no tengan la tilde. O sea, si ustedes se dan cuenta, tengo pastel y corazón. Las dos son agudas, solo que pastel no lleva tilde y corazón sí. Lo mismo con las graves. Aquí no importa si tiene o no tiene tilde. Estas dos van a ser graves, estas dos son esdrújulas, estas dos son sobreesdrújulas. Aquí no va a importar si lleva el acento ortográfico o tilde, como nosotros le llamamos también, sino que aquí lo que importa es la posición de la sílaba más fuerte que estamos pronunciando de esta palabra. De acuerdo. Ahora la pregunta es, ¿y cuándo vamos a saber cuando llevan tilde y cuando no llevan tilde? Entonces ahora sí vamos a entrar directamente a las reglas de acentuación. Vamos a iniciar con las palabras agudas. ¿Cuándo voy a tildar palabras agudas? Las voy a tildar cuando las agudas terminen en N, en S o en alguna vocal. Es decir, que si yo veo que hay una palabra que su clasificación es aguda y termina en consonante N o en consonante S o en alguna vocal, cualquiera de las 5 vocales, entonces le voy a agregar tilde. Si no terminan en N, en S o en alguna vocal, no le agrego tilde. Voy a hacer lo siguiente, voy a marcar la sílaba más fuerte de estas palabras. Por ejemplo, terminal. Voy a marcar acá la sílaba nal, que sería la más fuerte. Canción. Voy a marcar ción, que es la sílaba más fuerte. Estrés. Voy a marcar 3. Y castor. Voy a marcar tor, que sería pues la sílaba más fuerte de cada palabra. Si ustedes se dan cuenta, todas tienen la sílaba tónica en la última posición. Por lo tanto, son palabras agudas. Todas son agudas. Ahora voy a revisar la regla para ver cuáles voy a tildar y cuáles no voy a tildar. Por ejemplo, terminal. No termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Por lo tanto, no lleva tilde. Se queda así como está. La palabra canción. Si termina en N, entonces lo que voy a hacer es que le voy a agregar la tilde a la palabra. ¿Dónde se la voy a agregar? Pues como es aguda, se la tengo que agregar en la última vocal. Siempre en la última vocal cuando son agudas. Entonces le agrego ahí la tilde. Ahí está. Ahí sí ya dice canción. Voy con la siguiente palabra que es estrés. Es aguda y termina en S. Como termina en S, entonces sí le voy a colocar la tilde. Entonces la voy a colocar acá en la última vocal. Estrés. Muy bien. Y por último tengo la palabra castor. Esta es aguda, pero termina en R. ¿Será que lleva tilde? ¿Qué creen ustedes? No. No lleva tilde porque no termina ni en N, ni en S, ni en ninguna vocal. Entonces, esta es la regla de acentuación o para colocar tildes de las palabras agudas. Se van a tildar todas las palabras agudas que terminen en consonantes N, S o en alguna vocal.
Muy bien, entonces estas son las palabras agudas. Vamos con las palabras graves. ¿En qué casos voy a tildar las palabras graves? Dice la regla que se tildan las palabras graves que terminen en consonante. O sea que no se valen vocales. Si hay una palabra grave que termine en cualquier vocal, no se tilda. Y que no sea ni N ni S. O sea que podemos decir que es la regla contraria a la anterior. Entonces lo que voy a hacer en este caso es que voy a marcar la sílaba tónica de estas palabras. Por ejemplo, cárcel. La sílaba más fuerte es car. Árbol es ar. Pagos sería pa. Y arte sería ar. Muy bien. Entonces ya tengo la sílaba tónica. Ya me di cuenta que todas son graves. Voy a revisar a ver cuáles voy a tildar, porque como les digo, no todas se tildan. Entonces, voy a revisar aquí la regla que termine en consonante que no sea ni N ni S. Veamos la palabra cárcel. Termina en consonante, no es N ni es S. Entonces, sí lleva tilde. Le voy a colocar la tilde, ¿dónde? En la vocal que esté en la penúltima sílaba, ¿verdad? Donde está marcado, aquí. Yo no le puedo colocar la tilde aquí en la E, porque si no ya no va a decir cárcel, va a decir cárcel. Y no es eso lo que quiero. Lo que quiero es que se escuche bien. Cárcel. Entonces ahí está. Árbol. Reviso nuevamente. No termina en vocal, ni en N, ni en S. Por lo tanto, sí la voy a tildar. Y le voy a colocar la tilde sobre la vocal de la sílaba fuerte, que es A. Árbol. Ahí estamos. Siguiente palabra. Pagos. Termina en S. ¿Será que lleva tilde? No. No lleva tilde. Muy bien. Entonces se queda así. Luego la palabra arte. ¿Será que la palabra arte lleva tilde? La palabra arte, mis chicos, no lleva tilde. ¿Por qué? Porque está terminando en vocal. Entonces, las palabras graves, o sea, las que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, llevan tilde solo cuando terminen en consonante que no sea ni N ni S. Entonces, de acuerdo. Vamos con, estas podríamos decir que son las reglas un poquito más difíciles. Viene una regla bastante sencilla. ¿Cuándo voy a tildar palabras esdrújulas y sobresdrújulas? La regla nos dice que se tildan todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Todas. O sea que aquí no es necesario revisar cuáles sí terminan en consonante, cuáles no. Aquí no es necesario. Aquí simplemente voy a identificar, por ejemplo, la sílaba tónica. Voy a hacer por acá. Vamos a ver la palabra fanático. La sílaba más fuerte es na. Cántico. La sílaba más fuerte es can. Muy bien, vamos con las de abajo. Indíqueselo. Di, esa es la que estoy pronunciando más fuerte. Constrúyaselo. Entonces, true. Ahí estamos. Ya marqué la sílaba tónica de cada palabra. Voy a contar última, penúltima, antepenúltima. Esa es esdrújula. Última, penúltima, antepenúltima. También esa es esdrújula. Última, penúltima, antepenúltima, anterior a la antepenúltima. También es esdrújula. Es sobresdrújula, perdón. Última, penúltima, antepenúltima, anterior a la antepenúltima. Es una palabra sobresdrújula. Entonces lo que voy a hacer acá es que le voy a colocar la tilde a todas estas palabras. Toda esdrújula y sobresdrújula lleva la tilde. Se la coloco en la vocal que se encuentra en la sílaba, ¿verdad? Que marqué.
Por ejemplo, acá, indíqueselo, construyase. Y de esta manera entonces quedarían todas las palabras tildadas. ¿Por qué? Porque son esdrújulas y sobreesdrújulas. Entonces aquí pues no hay mucho problema. A todas les colocamos la tilde en la sílaba más fuerte. Okay. Estas son entonces las reglas de acentuación. Son bien simples. Las agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Las graves cuando terminan en consonante que no sea N ni S. Y las esdrújulas y sobreesdrújulas todas llevan tilde. También hay algunas excepciones, es decir, que hay algunos casos donde pues la regla no se aplica tal cual la vemos aquí. ¿Cuáles son esos casos? Esos casos en las palabras agudas y graves es cuando existe un hiato en la sílaba. Es decir, cuando tenemos dos sonidos fuertes. Recuerden ustedes que los hiatos pues es la unión de dos vocales con sonido fuerte que pertenecen a distintas sílabas. Por ejemplo, tengo dos palabras agudas aquí que son maíz y raíz. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a separar en sílabas cada una para que ustedes pues puedan entenderlo mejor. Ahí. Entonces ahí estamos. Maíz y raíz. Maíz. ¿Cuál será la sílaba más fuerte de la palabra maíz? La I. La I, muy bien. Is, exactamente. Por lo tanto, lleva tilde. Porque si yo no le agrego la tilde, ya no va a decir maíz, va a decir maíz. Entonces no es la pronunciación correcta. Ustedes dicen, señor, pero es que la regla dice que solo si terminan en NS o vocal. Por eso son excepciones, porque son algunas palabras que no cumplen con la regla, pero es por el hiato. El hiato rompe la regla de acentuación, mismo con raíz. Lo mismo sucede con filosofía, porque si yo no le agrego la tilde, no debería de agregársela, porque está terminando, es grave y está terminando en vocal. No debería de llevarla. Pero si yo no se la agrego, va a decir filosofía. Entonces no es correcto. Lo mismo con sombría, porque si no le agrego la tilde, ya no va a decir sombría, va a decir sombría. Entonces no es correcto, mejor se la agrego, sombría. Son algunas excepciones, pero es por los hiatos. Hay algunos otros casos especiales en cuanto a la acentuación, que es cuando existen compuestos o palabras compuestas. Las palabras compuestas son bastante usadas en nuestro idioma, que es unir dos palabras para crear otra. Por ejemplo, la palabra decimoséptimo está conformada por dos palabras, que son décimo y séptimo, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver claramente ahí. Estas son dos palabras distintas, décimo y séptimo. Y si nos damos cuenta, las dos llevan tilde, los dos tienen tilde. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como estoy uniendo las dos en una sola palabra, decimoséptimo, le voy a dejar la tilde a la última palabra, es decir, solo a séptimo. Y a décimo ya no se lo agrego, porque una palabra no puede tener dos o más tildes en una sola, ¿verdad? Sino que solo puede tener una. Entonces se la voy a agregar mejor a la segunda. También hay casos en los que se unen palabras, pero que no se mezclan, o sea, solo se juntan para algo, como en el caso de teórico práctico. Teórico lleva tilde y práctico también lleva tilde. Le voy a dejar la tilde a las dos porque en este caso hay un guión que las separa. Por lo tanto, las dos tienen que mantener su tilde. Y están los otros casos donde se junta una palabra con el adverbio mente. Cuando nosotros le agregamos mente a una palabra como fácilmente, tristemente, suavemente, ¿verdad? Cuestiones así. Entonces, si la palabra original lleva tilde, entonces a la que se une, a la compuesta,
le voy a dejar la tilde. Por ejemplo, fácil lleva tilde. Por lo tanto, fácilmente también va a llevar tilde. Si fuera otra palabra, por ejemplo, suave y mente, la palabra suave, si ustedes se dan cuenta, pues no lleva la tilde. Entonces, si yo la escribo ya junta, se va a quedar así, sin la tilde, porque no la lleva en la palabra original. Y esas son algunas reglas especiales o excepciones de las reglas de acentuación. De acuerdo, chicos. Entonces, para realizar la tarea, aquí les dejé un texto, que es el que está en color azul. Lo que van a hacer es que van a copiar este texto en su cuaderno y le van a colocar tilde a las palabras que lo requieran, o sea, las palabras que necesiten la tilde según las reglas de acentuación. Entonces yo les puedo decir que para ayudarles, pueden ustedes primero ir marcando la sílaba tónica, después ver en qué posición está y luego revisar la regla para agregársela. Una pregunta si es... De acuerdo, jóvenes, entonces con esto finalizamos nuestra clase del día de hoy. Espero que haya quedado claro el tema. Por cualquier duda, no duden en preguntarme.